Ministro de Justicia expuso por caso jueces de Rancagua. Piden aplicar sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos en caso de adulto mayor fallecido en hospital. Subsecretario Uvilla expuso ante comisión investigadora a Catrillanca. Comisión de Educación rechaza proyectos sobre admisión escolar. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa con las informaciones, los hechos que han marcado la pauta durante la última jornada aquí en la Cámara de Diputados. Partimos hoy contándoles que la Comisión Investigadora sobre el llamado desastre de Rancagua recibió al ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien anunció que se está trabajando en un nuevo procedimiento de nombramiento de jueces en que prime la transparencia. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, asistió a la Comisión Especial Investigadora sobre el denominado caso Jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. El secretario de Estado dijo a los parlamentarios que existe preocupación por lo sucedido y detalló cómo se realizan los procesos y criterios que determinan para los nombramientos. En su exposición se refirió además al debate que en su minuto provocó la posible creación de un observatorio en estas materias por la interferencia que se podría provocar. Señaló que el actual sistema es malo y se presta para la discrecionalidad. En este punto indicó que se está trabajando en lograr que los nombramientos sean públicos y transparentes, donde el mérito y la trayectoria sean relevantes. Una exposición que, de acuerdo a la opinión de la presidenta de la Comisión Investigadora, Alejandra Sepúlveda, permitió conocer el contexto general de la investigación en relación a cómo se seleccionan los jueces. Y me parece muy interesante lo que tiene que ver con una nueva propuesta para la selección de los magistrados, pero tiene que ver con la propuesta de la selección en relación a lo que hace el Ministerio, pero no lo que ocurre al interior, ¿no es cierto?, de las Cortes de Apelaciones para formar la terna o la esquina, que ese es otro proceso de selección que yo creo que deberíamos revisar y mejorar al alero de una modificación legislativa. Yo espero que eso también ocurra, porque no sacamos nada con tener un buen proceso desde la Corte de Apelaciones hacia el Ministerio si no tenemos la génesis de esos nombramientos con una transparencia, ¿no es cierto?, y que sean efectivamente los méritos los que lleven a conformar la terna o la esquina. El diputado Isaac Cort destacó la intervención del ministro Larraín y su propuesta sobre un nuevo sistema de nombramientos. La opinión que nos plantea de poder modificar el sistema de jueces habla de lo correcto, habla de la objetividad, para decir, un ministro que viene a decir que sus atribuciones no están siendo bien encauzadas para la lógica, debido al nombramiento que hace y quiere renunciar a esas atribuciones a proponer un nuevo sistema mucho más independiente, mucho más transparente, habla de lo correcto que actúa el ministro Hernán Larraín, habla de la seriedad del respecto y sobre todo las inquietudes que tenemos como parlamentarios van a ser resueltas en la sesión siguiente. Por lo tanto, aquí queda muchísimo que conversar con el ministro, queda muchísimo que dialogar, ya que además anunció, por ejemplo, la llegada de un audio como material de prueba que fue entregado formalmente a la instructora de la causa a nivel administrativo de la Corte Suprema, como es la ministra Rosa María Maggi. De igual manera, el diputado Marcelo Díaz valoró que el ministro considere eventualmente una moción presentada con el fin de cambiar el actual modelo. Sin perjuicio de que el proceso penal administrativo respecto de los fiscales y jueces de la Corte Suprema de la Corte de Apelaciones de Rancagua tiene que llegar a una conclusión y tienen que aplicarse sanciones, no basta con la situación acotada de la sexta región, sino que hay que cambiar el modelo actual de designación de jueces y fiscales de modo tal de acabar con el lobby, con el cabildeo, con el besamano y con la influencia indebida de un poder del Estado en otro poder del Estado. El hecho de que los senadores designen al fiscal nacional, el hecho de que los miembros de la Corte de Apelaciones propongan las ternas para fiscales, el hecho de que para eso entonces haya que conseguir apoyo y existan operadores judiciales que hagan una suerte de rol de jefes de campaña, claramente da cuenta de un sistema que no garantiza la debida independencia del Poder Judicial. Durante su exposición, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, desestimó cualquier tipo de relación con el operador político John Campos, actualmente investigado por un cargo al que fue designado, precisando que solo se trató de una colaboración ocasional. La comisión, cuyo cronograma de trabajo contempla sesionar en Rancagua en las próximas sesiones, formuló una serie de preguntas al ministro de Justicia, las que serán contestadas en la sesión del próximo lunes 27 de mayo, cuando asista nuevamente a la instancia.
Los hijos de Vinicio Poblete Vilches expusieron en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara acerca del caso de su padre, fallecido en 2001 en el Hospital Sotero del Río. Piden respuestas frente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificada hace 11 meses al gobierno por violación del derecho a la salud. 18 años luchando por justicia tras la muerte de su padre, Vinicio Poblete Vilches, en un hospital público, llevan los hermanos Vinicio y Cecia. Se trata del caso de un adulto mayor de 76 años con insuficiencia respiratoria, que sufrió negligencia y malos tratos en el Hospital Sotero del Río. Estuvo 4 días en la UCI y luego fue intervenido mientras estaba inconsciente, sin contar con el consentimiento de sus familiares. 3 días después, que le dieron el alta de manera temprana y sin indicaciones, retornó al centro médico y pese a que la ficha solicitaba internación en la UCI, fue derivado a cuidados intermedios y no se le facilitó un respirador mecánico, falleciendo el 7 de febrero de 2001. Al no tener respuesta en la justicia chilena, los hermanos Poblete recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que sentenció a Chile por afectar el derecho de salud, primer fallo en 40 años al respecto. Sentencia con 9 puntos del 8 de marzo de 2018, notificada al Estado chileno el 24 de junio. Ya ha pasado casi un año y aún no ha tenido eco en el gobierno. Cecia Poblete dijo que la muerte de su padre solo ha traído sufrimiento, con la posterior muerte de su madre y su hermano discapacitado, y con la postergación de sus vidas y endeudamiento por seguir con este caso. Poblete consideró que por su pobreza han sido discriminados por las autoridades, que no se hacen cargo del dictamen internacional. Esperamos que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana, ya que llevamos más de 18 años en nuestras vidas luchando por la muerte de mi padre. Eso es lo que esperamos, porque el Estado no ha cumplido nada y ya se han cumplido los plazos. En algunos puntos ya se cumplieron los plazos, como en el psicólogo, el acto público que hay que hacerlo con los canales de televisión y todo eso, no han cumplido nada, y todos los puntos de la sentencia de la Corte no cumplió nada. Yo no sé qué está esperando el Estado, ha alargado nuestro sufrimiento. La CIDH condenó por unanimidad al Estado de Chile por vulnerar las garantías básicas de Vinicio Poblete Vilches, en particular por no garantizar el derecho a la salud sin discriminación, mediante servicios necesarios básicos y urgentes en atención a su situación especial de vulnerabilidad como persona adulta mayor, lo cual derivó en su muerte. A su vez señala que el Estado es responsable de violación al derecho a la integridad personal y al consentimiento informado de Vinicio Poblete y de violación al derecho de las garantías judiciales y a la integridad personal de su esposa Blanca y sus hijos Gonzalo, Vinicio y Cecia. La Corte agrega que el Estado debe entregar disculpas públicas por la muerte de Poblete y atención psicológica a sus hijos, entre otros puntos. El parlamentario UDI Nino Valtolu consideró grave el caso y señaló que se deben solucionar los problemas en los hospitales. Han sufrido 18 años, según la versión que ellos cuentan, que el gobierno chileno, de 5 gobiernos, no le dio el resultado, tuvieron que ir a la Corte Internacional. Yo no sé en qué estado está hoy día la justicia chilena, si está analizando el caso, pero el caso es muy grave, porque es denegación de salud. Y si se abre una caja, significa que muchos chilenos están en ese estado. La verdad que este es un ejemplo clarísimo para el gobierno, que tiene que solucionar los problemas de los hospitales. En tanto, la presidenta de la instancia, diputada PS Emilia Nullado, dijo que enviarán oficios y supervisarán el cumplimiento del dictamen internacional. Y esa sentencia, posteriormente a sus 18 años de lucha que ellos han dado, ha permitido que el Estado chileno debe cumplir con 9 puntos en los cuales ellos se señalan en esa sentencia. Y por lo tanto, lo que ellos han sentido, que a 11 meses de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos no hayan sido escuchados, ni a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, la Cancillería y la Subsecretaría de Derechos Humanos. La comisión ratificará en la próxima sesión el envío de oficios al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a la subsecretaria del ramo y a la Cancillería para que informen sobre las medidas adoptadas por el Estado respecto a la sentencia de la Corte. Y la Comisión de Educación rechazó el proyecto sobre admisión escolar. 7 votos en contra y 6 a favor dieron por rechazada esta propuesta del gobierno en materia de admisión a los establecimientos educacionales. Los detalles los recibimos a continuación en el informe de Gabriela Núñez.
Durante esta jornada sesionó la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El objetivo principal de esta sesión era aprobar o rechazar la idea de legislar del proyecto de admisión justa que impulsa el Ejecutivo. Al inicio de las sesiones fue el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, quien solicitó por lo menos 2 sesiones más para escuchar la voz de los padres y apoderados sobre el actual sistema de admisión escolar, lo que fue rechazado principalmente desde sectores de la oposición. Después vino la exposición de diferentes actores sociales, entre ellas la propia ministra de Educación, Marcela Cubillos. Se extendió la comisión hasta eso de las 16 horas y ahí comenzó el momento de la votación, donde finalmente el proyecto de admisión justa impulsada por el Ejecutivo fue rechazado por 7 votos contra 6. Todos los parlamentarios de la oposición votaron en contra de la iniciativa, no así los parlamentarios del oficialismo. Fue precisamente la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y la diputada de la UDI, María José Hoffman, quienes se refirieron a esta situación que se registró en la Comisión de Educación. Lo que se ha hecho hoy día es darle un portazo a miles de familias de clase media que quieren que el mérito académico de sus propios hijos, el esfuerzo, sea reconocido y ir recuperando más espacio para el derecho a elegir la educación de sus hijos. No hay una decisión más importante para la familia que el colegio donde estudian sus hijos. Creemos que desgraciadamente el daño que se está haciendo acá no es ni a diputados, ni al gobierno, sino a las familias que son usuarias del sistema de admisión escolar, que son las familias que tienen a sus hijos en la educación pública. Lamentablemente la izquierda o la ex nueva mayoría o lo que queda de ella le ha vuelto a dar la espalda a la clase media. Este es un proyecto muy sencillo que no cambiaba sustancialmente el proyecto de admisión y por lo tanto nos quisimos hacer cargo de las falencias que ha tenido este proyecto con todo el sentido común que han manifestado los padres. Lamentablemente nos hemos encontrado con un bloqueo acá en el Congreso que nos parece que es completamente inaceptable. Desde la oposición salieron a defender precisamente su rechazo a esta iniciativa de admisión justa. Cuando se le preguntó, por ejemplo, a la presidenta de la comisión, la diputada Camila Rojas, si ellos serían responsables de lo que podría ocurrir en la región metropolitana cuando se implemente finalmente este sistema de admisión impulsado por la anterior administración de la presidenta Michelle Bachelet, dijeron que ellos no se iban a ser responsables, sino que la ministra Cubillos era la responsable. Se refirieron sobre este tema precisamente la presidenta de la Comisión de Educación y también quien fuera dirigente del movimiento estudiantil, la diputada Camila Vallejos. La principal responsable de lo que pasa en educación es la ministra Marcela Cubillos, es la ministra de Educación. Si el sistema funciona mal en la región metropolitana, la responsable va a ser la ministra porque es ella la que tiene que entregar la información sobre el funcionamiento del sistema. Nosotros queremos obviamente mantener el principio de que todas las estudiantes de sexto básico no sean discriminadas en el acceso a la educación, que puedan tener la misma oportunidad de postular a un colegio y ser admitidos, y ninguno antes que otro. Entonces, ese principio lo queremos resguardar, pero para asegurar que queden efectivamente todos los que postulan, la única fórmula es que se amplíe la oferta pública, y eso es un deber del Estado, y particularmente de quien maneja los recursos públicos, que en este caso el Ministerio de Educación. Esta iniciativa ahora pasa a la sala de la Cámara para su votación, aprobación o rechazo por la totalidad de los parlamentarios. En la tabla del día de hoy en la Comisión de Educación también aparecía otro proyecto de ley que tiene que ver con la admisión escolar, se le conoce como el nombre de Ley Machuca. Este proyecto no fue votado en la comisión y la presidenta de la instancia, la diputada Camila Rojas, dijo que ya buscarán una nueva fecha para votar este proyecto de ley del que el oficialismo dice que es inadmisible por ser inconstitucional. Así que estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir con las próximas fechas y trámites y votaciones de este proyecto de ley, Ley Machuca, como se le conoce, que quedó pendiente su votación en la Comisión de Educación. Y con la presencia del subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, se llevó a cabo una nueva jornada de trabajo en la comisión investigadora que analiza las circunstancias que rodearon la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca en la comuna de Ercilla. Si bien se encontraban citados nuevamente el ex general director de Carabineros Hermes Soto y los generales en retiro Mauro Victoriano, Cristian Franzani y Andrés Gallegos, además del coronel también en retiro Jorge Contreras, ninguno de ellos concurrió hasta el grupo legislativo, pese a las declaraciones hechas la semana pasada por el actual general director Mario Rosas, quien sostuvo que mientras no se formalice administrativamente su salida de la institución, estos deben asistir a la comisión.
En virtud de lo anterior, expuso solo el subsecretario Uvilla, quien oficiaba como ministro del Interior subrogante el día del homicidio de Catrillanca, haciendo un relato cronológico de los hechos y acciones administrativas adoptadas por el Ejecutivo desde ese día. Revisemos a continuación las declaraciones. Hay una conducta reiterada de parte de los oficiales superiores de aquel entonces, de noviembre del año pasado, que está cuando ocurre la muerte de Camilo Catrillanca, partiendo por el ex general director Hermes Soto, de no concurrir y no colaborar con la comisión. Esto ha sido reiterado en forma persistente, ya esta es la tercera invitación y ha ocurrido exactamente lo mismo. El relato que hizo el subsecretario es un relato pormenorizado desde el momento en que murió Camilo Catrillanca. Yo creo que ese relato evidencia la forma como le llega la información al el vicepresidente de la República en ese tiempo, Andrés Chadwick, y al ministro de Interior subrogante, Rodrigo Uvilla, tanto a través de WhatsApp, donde evidenciaba y escribía Carabineros la forma en que fue encontrado Camilo Catrillanca, pero que también cómo fueron encontrados los carabineros. Eso hizo, obviamente, las decisiones más adelante tomar por parte del Ejecutivo, que lo llevaron a dar de baja a los 4 carabineros que mintieron a todos, ¿cierto?, aquellas personas hacia arriba, a medida que se iba destapando las mentiras que Carabineros le entregó al Ministerio del Interior. Y un intenso trabajo en materia de comisiones se espera para la jornada de este martes 14 de mayo. De hecho, un total de 16 instancias ya están citadas para esta jornada. El informe lo recibimos a esta hora con la periodista Carolina Collado desde la radio de la corporación. Adelante, Carolina. ¿Qué tal, Guillermo? A las 9 de la mañana se encuentra citada la primera comisión, la de Medio Ambiente, que junto a autoridades locales analizarán el proyecto inmobiliario Hijuela de Quilín en Peñarolén y la instalación de un criadero de cerdos en San Javier. El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, participará en la Comisión de Energía que continúa revisando el proyecto que pretende perfeccionar el proceso tarifario de distribución eléctrica. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, está invitado a la Comisión de Constitución para continuar con el análisis del proyecto que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores. En esta jornada se debiera votar hasta su total despacho esta iniciativa. 2 exministros de Relaciones Exteriores espera recibir la comisión del ramo con el objetivo de conocer su opinión respecto de la denuncia por razones de Estado del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. También se espera contar con el actual canciller Roberto Ampuero. Para analizar los problemas de la gratuidad en la educación y la duración de las carreras universitarias, la Comisión del Ramo invitó a los ministros de Hacienda y Educación junto a los representantes de los rectores de las universidades chilenas. Luego, la ministra de Educación presentará la propuesta de Estrategia Nacional de Educación Pública. La Comisión de Salud, junto al ministro de esta cartera, analizará las medidas adoptadas frente a las denuncias en contra del subsecretario de Redes Asistenciales relativas a la persecución política y sumarios administrativos irregulares en contra de funcionarios del Servicio de Salud de Atacama. Además, continuará votando los proyectos de eutanasia y que modifican la comercialización y producción de bebidas alcohólicas. Y la Comisión de Defensa iniciará la votación en particular del proyecto que moderniza la carrera profesional para las Fuerzas Armadas. Guillermo. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Bueno, y con esta información nosotros ponemos término a la presente edición de Frecuencia Legislativa, no sin antes comentarles que la Comisión de Trabajo finalmente rechazó la propuesta del Gobierno, el proyecto de reforma al sistema de pensiones, por 7 votos contra 6. Reiteramos, por 7 votos contra 6 entonces fue rechazada la proposición del Ejecutivo, este proyecto de ley que está con calificación de discusión inmediata y que venía a reformar el sistema de pensiones actualmente vigente. Ahora tendrá que ser justamente el Ejecutivo el que entregue quizá una nueva propuesta, todo eso a la espera de lo que ocurra en el transcurso ya de las próximas jornadas. Cerramos aquí entonces la edición de Frecuencia Legislativa, les agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están disponibles para descarga en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión.